Todas las experiencias que vivimos se convierten en recuerdos que volverán a nosotros a través de proyecciones de realidades imaginadas. El artista César López ha rescatado esas imágenes para presentarnos una original exposición que muestra el estrecho vínculo que existe entre la memoria y la imaginación. Son dos elementos que se van nutriendo el uno del otro. Primero, evidentemente, los acontecimientos que vivimos se almacenan en la memoria de una manera, ¿no? Y luego esos acontecimientos van nutriendo ese espacio de la imaginación. Entonces, siempre me ha interesado ese tema. La infancia es un elemento clave en la última exposición del autor. Entre sus obras se pueden encontrar cuadros que parten de dibujos infantiles que el autor completa a través de diferentes técnicas, creando universos llenos de imaginación. Claro, siempre se ha dicho que el niño tiene una imaginación desbordante, ¿no? Y entonces eso evidentemente me ha interesado mucho, porque el niño dibuja sin tapujos, aunque tiene unas limitaciones enormes, pero si vemos los dibujos de los niños son tremendamente expresivos. La original muestra invita al espectador a descubrir los recuerdos que inspiran los cuadros y reconocer en ellos evocaciones infantiles propias. En los niños, la poesía infantil, etcétera, eso sucede de una manera diferente a los adultos, ¿no? En cómo relacionamos los acontecimientos que tenemos memorizados. Los niños los liberan de una manera mucho más suelta y sin esas ataduras sociales o así que los adultos, ¿no? Entonces, por eso, es un tema que siempre me ha interesado y que se ve reflejado en los cuadros, ¿no? Que aquí he expuesto.